En el extremo occidental de China, más allá de las grandes urbes modernas y de las fértiles cuencas del Yangtze y el Amarillo, se extiende un paisaje tan inhóspito como hipnótico, el desierto del Taklamakan. Un mar de dunas movedizas, arenas abrasadoras y temperaturas extremas. Su nombre, en lenguas locales, se traduce habitualmente como el lugar del que no se regresa. En apariencia, este vasto territorio, en la cuenca del Tarim, parecía condenado a la esterilidad absoluta. Pero bajo su superficie, oculto durante milenios por las arenas implacables, yacía uno de los capítulos más inesperados de la historia de las civilizaciones humanas. Todo comenzó en el siglo XX, cuando una serie de arqueólogos europeos y exploradores asiáticos, atraídos por las leyendas de ciudades perdidas y rutas comerciales antiguas, empezaron a adentrarse en la cuenca del Tarim. En 1900, el sueco Sven Hedin y poco después, el británico Aurel Stein realizaron las primeras expediciones sistemáticas en la región. Stein, fascinado por los restos de manuscritos antiguos y estructuras semienterradas, realizó excavaciones en antiguos asentamientos de oasis, revelando indicios de una civilización que había prosperado allí durante siglos, incluso milenios, en condiciones aparentemente imposibles. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970, y especialmente en los años 80, cuando el misterio del Tarim cobró una nueva dimensión. Fue entonces cuando los arqueólogos chinos comenzaron a descubrir con creciente asombro una serie de momias perfectamente conservadas bajo la arena. Pero no eran momias egipcias, ni pertenecían a dinastías chinas. Lo que emergía del desierto era algo completamente distinto. Cuerpos humanos con rasgos caucasoides, cabellos rubios o pelirrojos, narices prominentes, ojos hundidos y pómulos altos. Algunos vestían túnicas de lana finamente tejidas, botas de cuero, sombreros puntiagudos, y estaban envueltos en mantas estampadas con diseños geométricos que recordaban a motivos europeos antiguos. Su conservación era extraordinaria, no por embalsamamiento, sino por el clima seco, la salinidad del suelo y las temperaturas extremas que habían detenido la descomposición de forma natural. La sorpresa fue total. Nadie esperaba encontrar en el corazón de Asia Oriental cuerpos con características genéticas y culturales aparentemente occidentales, anteriores incluso a la dinastía Han. Las momias más antiguas databan de más de 3.800 años atrás, siglos antes de que se establecieran las rutas de la seda y mucho antes de que existiera una presencia china consolidada en la región. Era como si un trozo de Europa prehistórica hubiese sido enterrado y conservado, intacto, en medio del desierto asiático. El descubrimiento planteó preguntas incómodas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? ¿Por qué habían llegado hasta allí? ¿Y cómo era posible que hubiesen desarrollado formas de vida complejas, vestimenta, agricultura, estructuras sociales, en un entorno tan adverso? Las teorías se multiplicaron, desde migraciones indoeuropeas hasta pueblos túrquicos antiguos, desde viajeros comerciantes hasta tribus nómadas que habrían quedado aisladas en un rincón lejano del mundo. Pero todas tenían un elemento común. Ninguna encajaba del todo en los esquemas tradicionales de la historia china. Algunos académicos reaccionaron con cautela, otros con recelo. Durante años, el estudio de las momias del Tarim fue un tema delicado en el mundo académico chino, debido a las implicaciones políticas y culturales que sugería. La existencia de pueblos no chinos con alta cultura, asentados en un territorio que hoy forma parte de la República Popular China. Pero con el tiempo, las evidencias fueron imposibles de ignorar. Los cuerpos estaban allí. Su datación era clara. Su genética, radicalmente distinta a la de los pueblos Han o tibetanos. Y su cultura material, textiles, herramientas, rituales funerarios,
hablaba de una sociedad estable, estructurada y sorprendentemente avanzada para su contexto. A partir de los años 2000, el acceso a las momias se flexibilizó y un nuevo impulso arqueológico y científico permitió profundizar en su estudio. Investigadores de todo el mundo comenzaron a colaborar con equipos chinos para analizar el ADN de los cuerpos, los restos vegetales en las tumbas, los tipos de tejido, los objetos cotidianos. Las excavaciones se multiplicaron y los hallazgos se hicieron más abundantes. En yacimientos como Kaurihul, Cherchen, Nilla o Subeshi se desenterraron decenas, luego centenares de momias, cada una con detalles únicos, pero todas compartiendo elementos comunes. Las edades eran variadas, los ajuares funerarios mostraban diferencias de estatus, y en algunos casos incluso se encontraron restos de alimentos, indicando una dieta diversa y rica en cereales, lácteos y carne. Pero más allá de la ciencia, había algo profundamente humano en aquellos descubrimientos. Muchos de los cuerpos hallados estaban enterrados con cuidado. Algunos con flores secas, otros con cestas, peines, joyas sencillas o símbolos cosidos en la ropa. No eran simplemente restos arqueológicos, eran personas, madres junto a hijos, ancianos cubiertos con mantas, guerreros con espadas rudimentarias. Cada tumba era una historia suspendida en el tiempo, un testimonio de vida en el lugar más improbable. Y así, el desierto del Taklamakan, antaño símbolo de muerte y silencio, se transformó en una biblioteca de arena. Una donde las páginas no están escritas en pergamino, sino en huesos, tejidos y fragmentos de historia congelada. El Valle del Tarim dejaba de ser un rincón remoto y pasaba a ocupar un lugar central en la discusión sobre los orígenes de las civilizaciones en Eurasia. Lo que se creía un vacío cultural resultó ser una encrucijada vibrante de culturas, migraciones y mestizajes que desafían cualquier narrativa lineal. Si hay algo que convirtió a la civilización del Valle del Tarim en una sensación arqueológica global, fue sin duda el extraordinario estado de conservación de sus momias. En un mundo donde la mayoría de los restos antiguos llegan a nosotros como fragmentos erosionados, las momias del Tarim se presentan como si hubiesen sido depositadas en sus tumbas apenas unas décadas atrás. Cuerpos enteros, cabellos aún trenzados, expresiones faciales intactas, tejidos brillantes por la sequedad. Todo conservado no por una técnica humana deliberada, sino por la más improbable de las aliadas: la naturaleza del desierto. El aire seco, la salinidad del suelo, las bajas temperaturas nocturnas y la ausencia casi total de humedad crearon en el Taklamakan las condiciones perfectas para una momificación natural. A diferencia de Egipto, donde el proceso era religioso y meticulosamente técnico, aquí no había embalsamamiento, ni extracción de órganos, ni ungüentos. Solo arena, viento y tiempo. Pero el resultado fue igual de sobrecogedor. Entre las más célebres se encuentra la llamada Bella del Ulán, hallada en 1980 cerca del lago Lob Nur. Su cuerpo, datado en torno al 1800 a.C., corresponde a una mujer de unos 40 años, de cabello castaño rojizo y rostro fino, con pómulos marcados y labios bien definidos. Estaba envuelta en una túnica de lana y un velo, con zapatos tejidos y un cesto de mimbre junto a la cabeza. A pesar de sus más de 3.800 años bajo tierra, su expresión parece casi dormida. Sus manos aún conservan los pliegues de la piel. Sus pestañas, visibles al microscopio, siguen allí. Es como mirar a través del tiempo sin la distorsión del deterioro. No menos impactante es la momia de Cherchen, también conocida como el hombre de Cherchan. Este individuo, de casi 2 metros de altura, fue hallado junto a su esposa y un bebé en una tumba familiar. Vestía una túnica de lana roja y pantalones con un patrón de cuadros,
similar al tartán escocés. Su barba rojiza y su complexión fuerte lo convirtieron en uno de los rostros más icónicos del Tarim. A su lado, su esposa lucía vestido de lana rojo, mientras que el niño estaba envuelto con delicadeza, como si el rito funerario hubiese sido ejecutado con afecto, no solo con protocolo. Lo que más sorprendió a los expertos no fue solo su aspecto, sino su ropa. Los tejidos hallados en las tumbas del Tarim muestran una sofisticación textil notable. Se han identificado al menos 5 técnicas diferentes de tejido, incluyendo puntos cruzados, patrones geométricos complejos y métodos de teñido en varios colores. Algunas de estas técnicas eran similares a las utilizadas en Europa durante la Edad del Bronce, lo que sugiere que estos pueblos del Tarim no eran simples nómadas, sino sociedades sedentarias o seminómadas con habilidades artesanales avanzadas. La presencia de gorros puntiagudos, cinturones bordados, capas gruesas y botas de cuero nos habla de una cultura vestimentaria adaptada al frío nocturno y a los largos desplazamientos, pero también preocupada por la estética y la identidad. Cada tumba, además, era una ventana a una vida concreta. En el yacimiento de Subeshi, por ejemplo, se encontró a una mujer con un tocado de más de 60 centímetros de altura, decorado con fibras vegetales. Esta bruja de Subeshi, como algunos la han apodado, ha sido interpretada como una posible figura ritual o curandera, aunque su verdadero rol sigue siendo un misterio. Lo cierto es que su presencia, como la de otros enterramientos singulares, apunta a una sociedad con jerarquías, funciones especializadas y roles definidos. También hay signos de interacciones sociales complejas. En ciertas tumbas aparecen parejas enterradas juntas, a veces tomadas de la mano. En otras, niños pequeños están depositados con juguetes o collares de cuentas, lo que sugiere rituales de despedida cargados de simbolismo. En algunas ocasiones se han hallado restos de flores o fragmentos de pan. Estos detalles tan humanos, que hablan de cariño, duelo, memoria, contrastan con la imagen seca y arqueológica de las momias como simples objetos de estudio. Aquí no hay solo datos, hay emociones congeladas. Desde el punto de vista físico, los estudios forenses han confirmado una diversidad notable. Aunque muchas de las momias presentan rasgos caucasoides, pómulos altos, órbitas profundas, narices largas, también hay individuos con rasgos mixtos. El análisis craneométrico ha revelado patrones diversos, lo que sugiere que el Tarim no fue un enclave aislado, sino más bien una zona de encuentro, un cruce de caminos étnico y genético donde convivieron gentes de distintos orígenes. En efecto, esta región no debe imaginarse como un monolito cultural, sino como un mosaico que fue cambiando con el tiempo, absorbiendo influencias, asimilando migraciones y desarrollando una identidad propia. Uno de los factores más fascinantes es la continuidad de ciertos elementos funerarios a lo largo de más de un milenio. A pesar de los cambios tecnológicos o migratorios, las tumbas del Tarim conservan una sorprendente coherencia simbólica. La orientación de los cuerpos, la estructura de las fosas, la disposición de los ajuares, todo sugiere la existencia de una cosmovisión compartida, transmitida de generación en generación. Esto no es improvisación, es tradición. Una tradición que, a falta de textos escritos, se expresa en gestos, objetos y formas de enterrar a los muertos. Las momias del Tarim, en definitiva, son mucho más que cuerpos antiguos. Son espejos de una humanidad remota que, sin escribir libros, sin levantar imperios, supo dejar una huella inolvidable. En sus rostros se mezclan la distancia y la familiaridad. Nos parecen extraños, pero también profundamente cercanos. Y tal vez sea eso lo que las hace tan poderosas, que nos obligan a mirarlas como lo que fueron, no como piezas de museo, sino como personas,
Desde el momento en que las momias del Tarim salieron a la luz, una pregunta eclipsó todas las demás. ¿Quiénes eran estas personas? Su fisionomía, tan diferente de la esperada para el corazón de Asia Oriental, abrió un debate que aún hoy sigue siendo objeto de estudio, revisión y polémica. Durante mucho tiempo, las teorías sobre su origen oscilaron entre lo arqueológico, lo lingüístico y lo puramente especulativo. Pero fue la genética la que, en las últimas 2 décadas, permitió acercarse con mayor precisión a una respuesta. Los primeros análisis de ADN mitocondrial, realizados en los años 2000, ya revelaban lo sorprendente. Las momias más antiguas del Valle del Tarim no mostraban afinidad genética con los pueblos asiáticos circundantes, sino que compartían marcadores genéticos con antiguos euroasiáticos del norte. En otras palabras, sus ancestros provenían de lo que hoy conocemos como Europa del Este y Asia Central. El hallazgo encajaba con la hipótesis de que estos grupos, conocidos genéricamente como Yamnaya o afines, pudieron haber sido los antecesores culturales de muchas sociedades indoeuropeas históricas, desde los celtas y los griegos hasta los indoarios y los pueblos iranios. Según esta visión, una rama de estas migraciones habría penetrado profundamente en Asia, siguiendo rutas de pastoreo y comercio, hasta alcanzar el oasis del Tarim. Pero esa era solo una de las posibilidades. En 2021, un estudio genético masivo, dirigido por la Academia China de Ciencias y publicado en la prestigiosa revista Nature, revolucionó de nuevo el debate. Al secuenciar el genoma completo de varias momias de la región, los científicos descubrieron que éstas no eran exactamente descendientes directos de los Yamnaya, ni de ningún otro grupo de pastores de las estepas, sino que su perfil genético era aún más antiguo. En concreto, se trataba de una población altamente endogámica, emparentada con los antiguos pueblos del Paleolítico Superior que habitaron Asia Central hace más de 9000 años. Es decir, los habitantes originales del Tarim no eran inmigrantes recientes, sino descendientes de una población extremadamente antigua, que logró adaptarse a un entorno hostil durante milenios. Esto puso en jaque muchas suposiciones. Lejos de ser colonos, estos pueblos del Tarim podrían haber sido autóctonos en sentido profundo, portadores de una herencia genética única que se había mantenido aislada, incluso mientras nuevas culturas y migraciones se extendían a su alrededor. Sin embargo, esto no significa que vivieran en total aislamiento cultural. De hecho, a lo largo de los siglos, las momias muestran una creciente diversidad genética, lo que indica un proceso de mestizaje progresivo con otros grupos que llegaron desde el oeste, el norte y el este. Este panorama complejo sugiere que el Valle del Tarim actuó como un crisol de poblaciones. Allí se encontraron, y en parte se fusionaron, pueblos de herencia paleolítica local, migrantes de las estepas indoeuropeas, comerciantes de las rutas de Asia Central y posteriormente incluso influencias chinas y budistas. Pero al inicio, en sus primeros siglos de existencia, lo que vemos es un núcleo poblacional con una identidad propia, tanto biológica como cultural. Y sin embargo, los lazos con el mundo indoeuropeo no deben descartarse del todo. Más allá de la genética, hay pistas culturales que apuntan a una posible relación. Por ejemplo, la tipología de algunos objetos funerarios, como peines tallados, cinturones decorativos o calzado de cuero cosido, tiene paralelos en culturas de la cuenca del Volga, el Cáucaso y Europa del Este. Asimismo, los gorros puntiagudos hallados en las tumbas recuerdan a tocados rituales documentados en pueblos escitas y sármatas, conocidos siglos más tarde. Otro elemento que alimenta esta teoría es el hecho de que, siglos después, en los oasis del Tarim se documenta la presencia de la lengua tocaria, una de las ramas más orientales de la familia indoeuropea. Aunque los primeros textos en tocario datan del siglo VI después de Cristo, los lingüistas sostienen que su evolución debe haberse producido en la región durante siglos anteriores.
¿Podrían ser los habitantes originales del Tarim los ancestros lingüísticos de los tocarios? No hay una prueba definitiva, pero la coincidencia temporal, geográfica y cultural es, cuando menos, sugerente. Además, algunos estudios isotópicos realizados sobre el esmalte dental de las momias han permitido reconstruir sus hábitos alimenticios y movilidad geográfica. Los resultados indican que muchos de ellos habían vivido toda su vida en el mismo entorno, bebiendo agua del Tarim y consumiendo productos locales. Pero también hay individuos cuya composición isotópica muestra cambios a lo largo de la vida, lo que implica viajes o traslados, quizá por comercio, por migración familiar o por razones rituales. Todo esto refuerza la imagen de una sociedad dinámica, con una base estable y profunda, pero también abierta a los contactos exteriores. Lo que emerge, entonces, es un retrato matizado. Por un lado, una población ancestral, muy antigua, con raíces que se remontan al Paleolítico tardío, adaptada al entorno extremo del Taklamakan y portadora de una identidad genética única. Por otro, una apertura progresiva a influencias exteriores, tanto culturales como biológicas, que irían enriqueciendo su herencia sin borrarla. En cierto sentido, esta historia de mezcla sin pérdida, de fusión sin disolución, es lo que hace tan fascinante a la civilización del Valle del Tarim. No encaja en las grandes narrativas imperiales, ni en las historias de expansión militar. No es fruto de una conquista, ni de una diáspora forzada. Es la historia de una adaptación extrema y de una permanencia inesperada. De cómo un pueblo, en el lugar más improbable, consiguió vivir, crear cultura, dejar legado y mantenerse en pie mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Hoy, los rostros del Tarim nos devuelven la mirada desde vitrinas de museos y laboratorios de ADN. Pero bajo esa piel momificada, bajo esa genética antigua, hay una lección más profunda. Que la historia de la humanidad no es una línea recta desde Oriente a Occidente, ni una serie de civilizaciones hegemónicas, sino una red compleja de pueblos pequeños, resilientes, diversos, que en su silencio dejaron huellas imposibles de ignorar. Más allá de las momias y los enigmas genéticos, otra pregunta fundamental atraviesa la historia del Tarim. ¿Cómo vivía esta gente? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué comían? ¿Qué producían? ¿En qué creían? Los restos hallados en sus tumbas y asentamientos permiten esbozar un retrato de la vida cotidiana en uno de los entornos más extremos del planeta. El corazón de esta civilización eran los oasis. En el Taklamakan, donde el agua es escasa y la tierra hostil, cada fuente hídrica era un pequeño milagro. Las aldeas se alzaban junto a ríos estacionales o pozos subterráneos, rodeadas de parcelas cultivadas con trigo, cebada, mijo o lentejas. La agricultura, aunque limitada por el entorno, mostraba una sorprendente diversidad. Algunas especies venían de Asia Oriental, otras del oeste. Incluso en lo más básico, como los cultivos, el Tarim ya era un punto de confluencia. La ganadería también era fundamental. Se criaban ovejas, cabras, vacas y caballos. Estos últimos, especialmente, adquirieron un valor simbólico y práctico cada vez mayor. Algunas tumbas contienen restos de caballos enterrados junto a sus dueños, sugiriendo no solo un uso militar o de transporte, sino también ritual. Las viviendas eran sencillas: casas de adobe, techos planos, patios, pozos y hornos. No había grandes templos ni palacios. Sin embargo, los espacios domésticos estaban bien organizados, mostrando una vida estable y autosuficiente. En lugares como Nilla o Dandanwilik se han hallado estructuras de varias estancias, almacenes y canales rudimentarios. Aunque alejados de las grandes ciudades, los habitantes del Tarim no eran aislados. Los hallazgos arqueológicos muestran que eran parte activa de redes caravaneras. Fragmentos de ruedas, caminos, herramientas de carga
y restos de animales de tiro lo confirman. A través de estas rutas llegaban objetos, pigmentos, semillas, metales y también influencias culturales. Los tejidos son prueba de una sociedad avanzada. Los habitantes del Tarim producían túnicas, botas, gorros, cinturones. Usaban lana, cuero y tintes vegetales. Algunas prendas muestran patrones que recuerdan al tartán. Había también elementos decorativos, collares, cuentas, anillos y peines tallados. El gusto por la estética y el detalle estaba presente incluso en objetos funcionales. Las tumbas revelan diferencias de estatus. Algunas son simples, otras mucho más elaboradas. Esto indica la existencia de roles sociales diferenciados: jefes tribales, artesanos, quizás figuras religiosas. No hay indicios de una jerarquía centralizada, pero sí de estructuras familiares sólidas y comunidades cohesionadas. Los talleres y herramientas recuperados muestran que producían buena parte de lo que consumían: tejidos, utensilios, herramientas agrícolas, cerámicas simples. Esto refuerza la imagen de una sociedad autosuficiente, adaptada a su entorno, pero también dispuesta a integrarse en redes comerciales más amplias. En definitiva, el Tarim no era un mundo perdido, sino un ecosistema humano completo, donde cada recurso, agua, fibra, semilla, piel, se aprovechaba al máximo. Vivían con lo justo, pero con dignidad. El desierto no fue un obstáculo, sino el escenario de una cultura que supo moldearse a sus condiciones sin dejar de mirar hacia afuera. El lenguaje es uno de los hilos invisibles que tejen la historia de una civilización. Y en el caso del Valle del Tarim, lo que no se dijo por escrito durante siglos es tan revelador como lo que se ha conservado en manuscritos. En sus primeras fases, esta civilización no dejó textos grabados. Las momias más antiguas no están asociadas a inscripciones ni a escrituras. Esto sugiere una tradición oral profunda y posiblemente duradera, donde los mitos, las normas y los saberes se transmitían por la voz, no por el pergamino. Sin embargo, a partir del primer milenio después de Cristo, el paisaje cambia. En oasis como Kucha, Nilla, Loulan o Croran emergen documentos escritos, y con ellos uno de los hallazgos lingüísticos más desconcertantes del mundo antiguo: el tocario. Esta lengua, desconocida hasta hace poco, representa una rama oriental del indoeuropeo, es decir, una lengua emparentada con el latín, el griego o el sánscrito, hablada en pleno corazón de Asia. Los textos tocarios, hallados principalmente en variantes conocidas como tocario A y B, fueron escritos con alfabetos derivados del brámico indio. Muchos son de carácter budista, otros administrativos o legales. Se han hallado traducciones de textos sagrados, contratos de propiedad, listas fiscales. El tocario no era un fenómeno aislado, sino una lengua viva, funcional y bien estructurada. Lo más intrigante es su origen. ¿Cómo llegó una lengua indoeuropea a esta región? ¿Podrían los habitantes originales del Tarim haber sido los ancestros lingüísticos de los tocarios? Algunos investigadores creen que sí, aunque no hay pruebas definitivas. Otros sostienen que el tocario llegó después, como resultado de nuevas migraciones o del influjo cultural de pueblos de Asia Central. Lo que sí está claro es que el Valle del Tarim se convirtió en una auténtica Torre de Babel. Además del tocario, se han encontrado manuscritos en chino, sánscrito, sogdiano y tibetano. Esto refleja la complejidad del contacto intercultural en la región. Comerciantes, monjes y funcionarios manejaban varios idiomas, y la traducción era un oficio habitual. Algunos oasis, como Khotan, fueron centros de producción intelectual. Allí se copiaban textos budistas, se escribían tratados y se ilustraban manuscritos. El intercambio de ideas religiosas, filosóficas y legales generó una riqueza cultural difícil de encontrar
en otras regiones de la Ruta de la Seda. Más allá de lo puramente lingüístico, el uso de múltiples sistemas de escritura muestra una región donde convivían diversas tradiciones religiosas y políticas. El budismo dominó durante siglos, pero también hubo presencia del maniqueísmo, el zoroastrismo y más tarde del Islam. Cada nueva fe trajo consigo su idioma sagrado, y el Tarim los recibió a todos. La filología moderna ha podido reconstruir buena parte del tocario gracias a estos hallazgos. Ha permitido rastrear su evolución, compararla con otras lenguas indoeuropeas y entender mejor las migraciones humanas en Asia. El simple hecho de que una lengua tan distante geográficamente comparta raíces con las lenguas europeas modernas es un recordatorio de la interconexión profunda de Eurasia en la antigüedad. En resumen, aunque no sepamos con certeza qué lengua hablaban los habitantes más antiguos del Tarim, sus descendientes dejaron un legado lingüístico que hoy nos permite seguir escuchando sus voces. No en los gritos de una historia imperial, sino en los murmullos de manuscritos polvorientos que cruzaron desiertos enteros para llegar hasta nosotros. Pocos lugares como el Valle del Tarim ejemplifican mejor el poder de las rutas. Desde mucho antes de que se hablara formalmente de la Ruta de la Seda, los caminos del desierto ya estaban marcados por las huellas de comerciantes, peregrinos, embajadores y nómadas. Lejos de ser un territorio marginal, esta región fue un punto de unión entre civilizaciones, un puente que conectaba mundos lejanos. La consolidación de la Ruta de la Seda se dio en tiempos de la dinastía Han, en el siglo II a.C., pero el papel del Tarim como eje comercial venía de mucho antes. Ciudades como Lulán, Kucha, Kután o Nilla eran oasis organizados con estructuras administrativas, almacenes, sistemas de riego y contactos diplomáticos. Sus pobladores sabían que su supervivencia dependía del paso de las caravanas, y todo giraba en torno a ese flujo vital. Lulán, por ejemplo, controlaba el acceso oriental al desierto del Taklamakan. A pesar de estar hoy enterrada bajo la arena, los documentos hallados allí, en chino mayormente, revelan una ciudad activa, con relaciones directas con la corte Han. Khotan, más al sur, se convirtió en un centro clave del budismo, conocido por sus textiles, jade y producción artística. Y Kucha destacó por su papel como foco musical y literario, enviando artistas incluso a la corte imperial china. Las caravanas transportaban más que mercancías. Desde China salían seda, papel, porcelana. Desde India, piedras preciosas, medicina y creencias religiosas. Desde Persia y Asia Central, metales, perfumes y estilos arquitectónicos. El Tarim aportaba su propia riqueza: frutas secas, lana, jade, caballos. Pero su mayor tesoro era su capacidad para mediar entre mundos. La región acogió una diversidad religiosa impresionante. El budismo floreció con fuerza, pero también pasaron por allí el zoroastrismo, el maniqueísmo, el cristianismo nestoriano y más tarde el Islam. Esta pluralidad se reflejaba en los manuscritos, en la iconografía de los templos y en los estilos artísticos locales, siempre híbridos y multiculturales. Las ciudades oasis eran gestionadas por élites locales que sabían mantener el equilibrio entre autonomía e influencia externa. Ofrecían protección, hospitalidad y servicios a los viajeros, pero también se adaptaban a los poderes cambiantes que llegaban desde China, Asia Central o el Tíbet. Aunque el Tarim fue codiciado por numerosos imperios, su fuerza residía precisamente en su flexibilidad cultural. A lo largo de los siglos, cambió de manos muchas veces, pero nunca dejó de ser un punto neurálgico del intercambio euroasiático. El desierto no separaba, unía. Hoy, cuando se habla de la Ruta de la Seda, a menudo se piensa en sus extremos, Roma y China. Pero su corazón real, su latido más constante, estuvo en lugares como el Tarim.
allí donde el comercio y la fe, el idioma y la música, la seda y la filosofía, convivieron en una armonía extraordinaria. El esplendor del Valle del Tarim no duró para siempre. Como muchas otras civilizaciones situadas en regiones de paso, su fragilidad no residía en una sola causa, sino en una combinación de factores que lentamente fueron debilitando su tejido social, económico y cultural. Entre los siglos VIII y X, los oasis comenzaron a despoblarse, las rutas se reorientaron y muchas de las lenguas y costumbres que habían florecido durante siglos se desvanecieron. La gran pregunta es, ¿por qué? Uno de los factores clave fue el cambio ambiental. Estudios climáticos recientes indican que hacia el primer milenio de nuestra era se produjeron alteraciones importantes en los patrones de precipitación y en el caudal de los ríos. El desecamiento progresivo de fuentes hídricas como el lago Lop Nur, la desertificación de antiguas zonas fértiles y el avance del desierto sobre áreas cultivables provocaron el abandono forzado de muchos asentamientos. Ciudades como Lulán, que en su apogeo habían sido centros comerciales vibrantes, quedaron reducidas a ruinas cubiertas por la arena. A estos factores naturales se sumaron cambios geopolíticos. El equilibrio entre los imperios que rodeaban el Tarim, China, el Tíbet, Persia, se rompió en varias ocasiones por guerras, invasiones o crisis internas. Las rutas comerciales tradicionales se vieron alteradas por conflictos, y nuevos caminos más seguros desviaron el flujo de mercancías hacia el sur o el norte. Al perder protagonismo en la red de intercambios, los oasis entraron en decadencia económica. Además, la transformación religiosa y cultural de la región fue determinante. La progresiva islamización de Asia Central a partir del siglo VIII supuso un cambio profundo. Las antiguas lenguas, como el tocario, y las doctrinas budistas o zoroástricas fueron sustituidas por el árabe y el islam. No fue un cambio abrupto, pero sí definitivo. En pocas generaciones se perdió la continuidad con el pasado. Las antiguas escrituras dejaron de copiarse. Los templos se desmoronaron. Las tumbas dejaron de visitarse. Durante siglos, el Valle del Tarim fue simplemente una zona marginal en los mapas del mundo islámico y chino. Sus oasis fueron tomados por pueblos túrquicos, como los uigures, que aportaron nuevas lenguas, costumbres y religiones. Lo que había sido un cruce multicultural y lingüístico se convirtió en una región más homogénea y periférica. El redescubrimiento del Tarim tuvo que esperar hasta el siglo XIX, cuando exploradores europeos, arqueólogos chinos y estudiosos de Asia Central comenzaron a excavar las arenas del desierto. Figuras como Sven Hedin, Aurel Stein o Albert von Lecoq recorrieron la región buscando vestigios de antiguas rutas, manuscritos olvidados y ciudades perdidas. Muchos de los hallazgos fueron enviados a museos en Londres, Berlín o Nueva Delhi, donde aún hoy se conservan. El hallazgo de las momias del Tarim, a finales del siglo XX, marcó un antes y un después. Su estado de conservación, su apariencia inusual y su datación milenaria sacudieron las bases de la historia euroasiática. Las momias, junto con los textos tocarios y los templos budistas derruidos, ofrecieron una nueva narrativa sobre la conexión entre Occidente y Oriente. No eran solo restos arqueológicos, eran testigos de un mundo perdido. Este redescubrimiento no estuvo exento de tensiones políticas. En la actualidad, la región del Tarim se encuentra en la región autónoma uigur de Xinjiang, una zona con alta sensibilidad geopolítica. La interpretación del pasado, la preservación de las ruinas y el acceso a los yacimientos están sujetos a restricciones y debates. Pero, a pesar de ello, el interés académico y cultural sigue creciendo, impulsado por el misterio que envuelve a esta civilización y por su importancia en la historia de Eurasia. Hoy, los ecos del Tarim resuenan no solo en laboratorios de genética o en vitrinas de museos, sino también en la conciencia colectiva
de una humanidad que empieza a reconocer que su historia es mucho más entrelazada, diversa y sorprendente de lo que jamás imaginó. En el corazón de uno de los desiertos más inhóspitos del planeta, una civilización floreció contra todo pronóstico. Lejos de los grandes ríos, sin imperios poderosos que la protegieran ni ejércitos que la expandieran, el valle del Tarim construyó su historia sobre el silencio de las arenas, la resiliencia de los oasis y la voluntad humana de sobrevivir y dejar huella. A lo largo de milenios, sus habitantes tejieron una red única de costumbres, creencias, lenguas y formas de vida. Recibieron ideas de Oriente y Occidente, las adaptaron, las mezclaron y las transformaron en algo nuevo. Supieron convivir con el desierto sin destruirlo, y levantaron culturas en lugares donde otros solo veían vacío. Su legado no está en grandes conquistas ni en hazañas heroicas. Está en lo improbable, en momias vestidas con tejidos que desafían el tiempo, en lenguas que desaparecieron sin hacer ruido, en documentos rescatados del polvo y en ciudades enterradas que aún susurran su historia. Cada fragmento arqueológico, cada manuscrito y cada rostro momificado es una grieta en el relato lineal de la historia, una prueba de que el mundo antiguo fue mucho más diverso y conectado de lo que solemos imaginar. El Valle del Tarim nos enseña que las civilizaciones no solo nacen en las llanuras fértiles o junto a los grandes imperios. También pueden surgir en los márgenes, en los bordes olvidados del mapa. Allí donde todo parece imposible, florece, a veces, lo extraordinario. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para seguir viajando por la historia de las civilizaciones.